Ya, muy buenos días. Gracias por estar tan numerosos a esta hora tan temprano para recibirme. Voy a aprovechar para presentarme. Con algunos, evidentemente, nos hemos conocido ya de una manera mucho más directa, los compañeros del área de edificación, pero también un poco para que los demás me conozcan. Yo estudié Ingeniería en Materiales en la Universidad de Trieste, en Italia. Después cursé el doctorado en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Entonces empecé la carrera académica en la Universidad Católica del Norte, en Chile, en donde estuve profesor de vinculación a través de un proyecto MECESUB durante 3 años, y ahora tengo una plaza de profesor asistente desde hace 2 años. Estoy acá para vincularme como Prometeo. Estaré un mes ahora, y luego volveré en octubre, noviembre, y luego volveré también 2 veces el próximo año, y esperemos ahí que se empiece también una relación más profunda con unidades, con instituciones de Ecuador, el INER, y instituciones chilenas, y también contactos que todavía tengo en Italia, en España sobre todo. Mis investigaciones. Durante el doctorado desarrollé el interés por los software de simulación, la metodología de evaluación del comportamiento de edificios, y esto me llevó a trabajar también en los procesos de calificación energética. Entonces participé en las primeras calificaciones que se hicieron en España en el año 2008, y participé también en el primer llamado de calificadores energéticos en Chile en el año 2013. Incluso a partir de 2013 he estado en el comité de redacción de las modificaciones de la norma técnica de la construcción en Chile, la NTM, cosa que estamos ahora también trabajando aquí en el Ecuador. Estamos asesorando el ministerio para la norma que pretende introducir. A partir de mi interés por el desempeño del edificio, también empecé a interesarme sobre el futuro. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros estamos muy acostumbrados a evaluar edificios hoy, pero los edificios van a durar bastante tiempo. Entonces, me interesa ver cómo podemos proyectarlo a 30 años, 50 años. Y ahí nos enfrentamos a algo que es evidentemente el calentamiento global, que país que más, país que menos va a afectarnos. Y de ahí, digamos, empecé a levantar la línea de investigación en entornos urbanos y cambio climático, que me va a llevar a verificar el desempeño de edificios proyectándolo a futuro, y también ver cómo pueden empezar a desempeñar entornos urbanos. Entonces hoy le voy a dar alguna noción de lo que ha sido hasta ahora mi trabajo. En esta presentación tengo casos de Chile y de Colombia que estuve estudiando, y más o menos lo mismo es lo que pretendo también hacer, entre otras cosas, aquí para el caso de Ecuador. Para mí el cambio climático y el entorno construido generan un doble vínculo. El doble vínculo es un concepto que viene de las ciencias sociales, es un concepto generado por Gregory Bateson, antropólogo, pero que se dedicó mucho también a la psiquiatría, y exactamente en una teoría de la esquizofrenia él genera una teoría de doble vínculo. ¿Qué tiene que ver esto con la edificación? Yo creo que mucho. Ya durante la tesis estuve pensando que hay edificios que se portan de una manera esquizofrénica. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué. El clima. No es tan fácil dar una definición de clima. A veces no lo pensamos, nos metemos directamente, técnicamente, en un tema de datos, etc. Pero, ¿qué es realmente el clima si queremos definirlo? Bueno, aquí yo digo que es el estado promedio del tiempo. En realidad no lo digo yo, lo dice el Panel Intergubernamental para Cambio Climático, el IPCC, que lo primero que hizo fue justamente cuestionarse sobre qué es el clima, así que vamos a estudiar cómo es que cambia. El estado promedio del tiempo, pero promedio sobre qué base. Ahí habrán escuchado muchas veces el razonamiento del tipo: no puedo predecir qué pasa la próxima semana, ¿cómo voy a predecir lo que pasa en 100 años? ¿No?
O sea, aquí la base temporal donde se hace el promedio es muy importante. Y a veces es mucho más difícil hacer el promedio en una semana que el promedio en unos cuantos años. Estamos trabajando con escalas diferentes. El cambio climático, también ahí tienen una definición de las Naciones Unidas, es un cambio atribuido directamente o indirectamente a actividades humanas. O sea, aquí todo lo que es la salida de la microglaciación, etcétera, la variación en multidécada, el niño, la niña, todo eso está excluido. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de actividades humanas. Eso es muy importante, porque a veces se dice, el cambio climático existen varios, que no. Lo que se ha definido como cambio climático es generado por parte humana. Que luego haya otros cambios es otro tema, pero lo que llamamos cambio climático es relacionado a la actividad humana desde su definición. Aquí son un poco los escenarios. Imagino que muchos conocen este gráfico, se ha visto muchas veces ya, ¿verdad? Escenarios, ahora están haciendo escenarios nuevos. Estos son los escenarios por los que se trabajó hasta hace 4 o 5 años atrás, pero son los escenarios más conocidos. Básicamente la línea A y la línea B se diferencian por ser de desarrollo global o de desarrollo regional. Y la línea 1 y la línea 2 se diferencian por tener pico de población o crecimiento lento de población. En cualquier caso, evidentemente, hay escenarios de altas emisiones que pueden llevar hasta 6 grados de aumento a fines del siglo y escenarios de bajas emisiones que pueden mantenerlo en medio grado a fines del siglo, que es lo que se está de alguna manera buscando con varias políticas en varios países. Bueno, justamente acá se resumen un poco los escenarios. El escenario A1, crecimiento rápido, pico de población. El escenario 2, crecimiento regionalizado y continuo aumento de población. Y los escenarios B, que son quizás lo más sostenibles. Bueno, ahora la relación entre entorno construido y cambio climático, que es un poco el título de esta presentación. ¿Qué pasa? Por un lado, el cambio climático afecta al entorno construido. Por el otro lado, el entorno construido amplifica el cambio climático. Quizás esto es lo que más conocemos. Sabemos que los edificios consumen, generan CO2 en esa operación. Eso depende de la matriz energética, obviamente, que no es la misma para todos los países, pero aumentan el calentamiento global. Pero a su vez, el entorno más caluroso afecta la operación de los edificios. Y aquí se da algo muy curioso, que se lo voy a adelantar ya desde ahora. O sea, si nosotros estamos enfocados, como hacen los países que tienen un problema sobre todo de calefacción, los países de centro norte de Europa, que probablemente son los primeros que empiezan a preocuparse por el efecto de la edificación sobre el cambio climático. Claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Estamos aumentando el cambio, pero este cambio me da un entorno más caluroso y menos necesidad de calefactar. Entonces, de alguna manera, este fenómeno se está autoapagando, ¿de acuerdo? Y por eso ellos implementan unas medidas de reducción de las emisiones para ayudar un poco más a reducir esto y apagar este sistema. Pero en donde tenemos problemas de refrigerar, puede darse algo muy diferente, porque en donde tenemos problemas de refrigerar, evidentemente, el entorno más caluroso, más refrigeración, más emisiones, siempre dependiendo de la matriz energética. Si logramos hacer frío solar, bueno, ya hemos eliminado la mitad del problema, obviamente, ¿no? Pero si estamos aumentando emisiones, aumentando calor, más refrigeración, y dale. El fenómeno que se llama bola de nieve, de alguna manera, ¿no? Una cosa que va incrementándose. El doble vínculo. Según Gregory Bateson, una situación comunicativa en la que una persona recibe mensajes diferentes o contradictorios. Esto es lo que yo creo que pasa con respecto a determinadas políticas cuando se implementan de una manera incorrecta sin trasladarse a la realidad local. Por ejemplo, es lo que pasa si nosotros pretendemos reducir el cambio climático, aplicamos medidas de reducción de los sistemas de calefacción, la aplicamos a nivel mundial, no entendemos que hay países en donde esto nada más aumentará todavía el gasto de refrigeración, en realidad aumentará el efecto en lugar de reducirlo. Lo voy a tener de una forma gráfica un poco más adelante para que lo puedan ver de una manera muy clara.
Pero la idea es esta. Si en el futuro habrá más calor, bueno, las emisiones debieran bajar. Pero es cierto esto para todos los climas. Cómo lo vamos a hacer en cada clima y qué adaptación o mitigación, o sea, las dos a la vez son posibles o nos meten en un doble vínculo y para cuál de las dos debemos optar. Hay mucha gente que ya piensa que para mitigar es tarde, que ya tenemos que ir a adaptarnos, nada más que eso. Mucha gente en Europa piensa eso. Sin embargo, las políticas, por ejemplo, que se instalan en Chile, están casi todas a la mitigación y obviamente, ¿mitigación de qué? Yo creo que es evidente que no en todos los climas funciona de la misma manera, y ahí traigo un ejemplo. Yo hice Antofagasta, Bogotá, Medellín, tengo varias ciudades en Chile simuladas, ahora veremos un poco los resultados que pueden dar para el Ecuador. Ya he empezado a hacer estas simulaciones. Son simulaciones que tienen cierto margen de error, porque obviamente piensen, hay que tomar unos datos climáticos que ya de por sí no son 100% fiables, hay que transformarlos a datos futuros a través de un proceso que está sujeto a errores. Pero bueno, lo que vamos a rescatar de ahí no es un dato exacto, eso es muy importante decirlo. No vamos a proyectar lo que es un consumo de un edificio para saber cuál será. Eso es imposible. Vamos a buscar una macro tendencia. Vamos a ver si es que va a haber, por ejemplo, un cambio entre la demanda de refrigeración, perdón, de calefacción y de refrigeración. Ya, me salto un poco algo. Ahí habíamos buscado el clima de Antofagasta, la ciudad donde he estado en el último año. Es un clima temperado, con un 70% de la humedad. En realidad es un clima bastante agradable, pero tiene una tremenda radiación solar. De hecho, el entorno es absolutamente árido. Poco al interior tenemos el desierto con la oscilación térmica más alta del mundo, pero en la costa el clima se podría definir como templado, con la característica de ser muy árido. En Bogotá hay un clima que quizás podría ser un poco parecido al de Quito, un clima frío, bueno, no excesivamente frío, no está aquí, pero es un clima evidentemente de altura, con temperaturas, bueno, que pueden bajar de los 20 grados. Probablemente Quito se encuentra aquí un poco más caluroso, un poco más agradable en realidad. Medellín es caluroso, húmedo, no excesivamente húmedo, no como Guayaquil, también está en el valle como Quito, pero es más caluroso que acá. Bueno, para simular, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos antes que nada los datos de IPCC. Los datos de IPCC son datos promedio, proyectados. Aumento promedio de la temperatura mensual y de la humedad, la radiación, tienen todos los datos, pero los que más se ven afectados son los datos de temperatura y radiación. La estrategia de Murphy, esto es lo que a nosotros nos sirve. Lo que simulamos, eficiencia energética de edificios, necesitamos datos horarios. Un año meteorológico típico, ¿verdad? Que me entregue las 8.760 horas del año, tipificadas, y los datos de IPCC son promedios del mes. Entonces, ¿cómo pasamos del promedio del mes a un año meteorológico típico futuro? Hay varias investigaciones hechas sobre este tema. Las más importantes son de Lisa Wan en Australia. En este caso yo utilicé una herramienta muy sencilla, una herramienta Excel que, bueno, tiene cierto grado de confiabilidad, que ha sido generada en el Reino Unido, en CISBE, por parte de Mark Jens y otros, y básicamente hace esto: toma los parámetros y los levanta en términos medios y además lo ancha. Esto es lo que se piensa que va a pasar con las temperaturas. En el futuro vamos a tener temperaturas más altas, promedio, y además un aumento de las oscilaciones. ¿De acuerdo? Con la humedad pasa solamente los stretch, con la radiación pasa solamente los shift. O sea, hay una serie de estudios que han hecho en el Reino Unido y han construido una herramienta, dos en realidad, una herramienta bastante controlada que funciona solamente en el Reino Unido y una que funciona para todo el mundo, pero obviamente con un margen de error un poco más alto. Esta herramienta se llama Climate Change Weather File Generator. También utilicé otras herramientas, Weather Tool, básicamente para visualizar los climas, Ecotech para realizar simulaciones.
Es una herramienta que no gusta mucho a los expertos de simulación porque dicen que tiene cierto error en el motor de cálculo. Yo no creo que sea tan cierto, creo que hay que saber calibrarla. Es una herramienta que seguramente gusta a los arquitectos porque es muy visual. Pero en cualquier caso, aquí se trataba de hacer estudios comparativos y buscar una tendencia macro. No importaba la exactitud del resultado, importaba cómo lo comparamos hoy en día con el proyectado a 2050, 2080 en diferentes escenarios. Aquí solamente le enseño el escenario A2, un escenario medio de emisiones. Hay escenarios de emisiones mucho más altas. El escenario A1 FI, Fossil Intensive, que yo me temo que a nivel mundial es el más probable, consumo intensivo de combustible fósil. Y este es el edificio que tomé como referencia. Más tarde lo he estado haciendo con otros tipos de edificios, típicamente esta es una pequeña casita, hay muchas de estas en América Latina. También lo he estado haciendo con bloques medianos y con torres grandes que se están también construyendo. Bueno, esto es Antofagasta en 2014, o sea, en realidad no se acondiciona, pero si vamos a mirar las 24 horas, sus temperaturas, etc., vemos que tiene una pequeña demanda de calor. Esto la gente lo resuelve con una pequeña mantita, etc. Finalmente es algo personal, a mí ni se me ocurre montar un calefactor, pero hay gente en oficinas orientadas sur en mi universidad, en donde no llega el sol y la latitud, que sí en invierno ponen un calefactor eléctrico, cosa que nos hace enfadar mucho porque creo que podrían resolverlo a través del arropamiento más. Bueno, en cualquier caso, si nosotros vamos a pensar hoy en día actuar para reducir los consumos energéticos en Antofagasta, tendríamos quizás que colocar un poco más de aislante y hacer una intervención para reducir el gasto de calefacción del edificio. Y en Chile la normativa que se instala y la calificación que se propone a partir de 2013 solamente se preocupa de calefacción, ignora la refrigeración, está pensada que se Santiago para abajo, y justifican que incluso puede servir para el norte pensando en esto. Pero si tomamos las predicciones del panel de cambio climático y aplicamos la herramienta de Reino Unido a la latitud de Antofagasta, vemos que en 2050, en un escenario de emisiones medio, reducimos casi a nada esto y empiezan a aparecer las demandas de refrigeración. Aquí están calculadas como, evidentemente, de una demanda teórica que entra en el momento en que sobrepasamos los 26 grados durante todo el día. Y en 2080, empezamos a tener un problema muy fuerte en los meses de verano. Esto obviamente, este año he tenido suerte, este año que he presentado un proyecto en Chile que ha sido aprobado y que básicamente trabaja sobre esto. Este año ha sido un año muy caluroso en el norte de Chile, muy húmedo y caluroso, pero eso ha sido por efecto del Niño, ¿de acuerdo? Pero como la gente confunde, ha sido para mí una gran ocasión publicitaria para decirle, miren que ya tenemos el verano más caluroso. Vamos a ver Bogotá. Bogotá, evidentemente, si analizamos las 24 horas, tiene un clima con demanda de calefacción durante las noches, pero a 2050 empieza a reducirse y a 2080 empiezan a aparecer demandas de refrigeración. Y Medellín tiene demanda de refrigeración y va a aumentarla y a tenerlo durante todo el año, ¿de acuerdo? Ahora imagínense si esto va a pasar en Medellín, lo que puede pasar en Guayaquil, en los lugares que ya hoy en día tienen mucha demanda de refrigeración. Aquí una tablita con algunos números. En realidad, como les dije, el margen de error aquí es grande, nos interesa la tendencia más que el número exacto. Y las conclusiones de esta presentación eran que tanto Antofagasta como Bogotá pueden encontrarse en el doble vínculo, o sea, tienen hoy en día una demanda de calefacción, hacemos políticas para reducirla y de esa manera vamos pasado mañana a aumentar el gasto de refrigeración, y la política está en contradicción con lo que va a pasar. Mientras que Medellín no está técnicamente en el doble vínculo, porque hoy en día ya tiene el problema de refrigeración, pero obviamente va a haberlo aumentado y aumentado, ¿de acuerdo? Como conclusión más general,
tenemos que tener mucha atención con las estrategias de aislamiento y protección hacia el frío. La normativa nunca puede hacerse sobre base nacional, sino como base regional. Lo poco que he conversado ya esta semana, todos los de área de edificación aquí en INER están de acuerdo. Hay que hacer un levantamiento y una regionalización de los climas. Pero esto es muy curioso, porque cuando la cosa llega después al gobierno, ahí es donde la cosa puede cambiar. En Chile todos sabemos que Chile tiene todos los climas, todos sabemos que se tiene que hacer la cosa a nivel puntual, pero cuando el gobierno hace su herramienta, la hace para todo el mundo. Por un sistema nacional de calificación energética que solo califica calefacción. Y te dicen, este está pensado para el sur. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué es obligatorio y normativo? Perdón, obligatorio no es, voluntario. Lo quieren hacer obligatorio el próximo año. ¿Por qué es normativo también al norte? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, se necesita regionalizar las políticas, se trata de tener sistemas más robustos, tenemos que tener atención al efecto bola de nieve, y aquí la gráfica que nos permite explicar lo que le acabo de decir de una manera muy clara. Si nosotros somos este sapito, saben que el sapo, si tú lo pones en una olla hirviendo, salta inmediatamente. Pero si tú lo pones en una olla a una temperatura templadita, no tan caliente, se queda ahí, no se da cuenta. Entonces, si quema, salta. Y si es caluroso pero no quema, no se da cuenta, se queda. Y tú aumentas la temperatura de a poco hasta que muere. O sea, los aumentos lentos nos impiden darnos cuenta de lo que está pasando. Si nosotros somos el sapito y tratamos de hacer esta política de calificación energética, que es lo que hemos importado de los países de centro-norte de Europa, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos esto? Estamos tapando esta olla, ¿no? Y estamos cocinando mejor nuestro sapito. Hay que tenerle mucho cuidado. Posiblemente esto es equivocado en las zonas del mundo en donde necesitamos evacuar calor y donde en el futuro tendremos que evacuar más calor. Y bueno, unas imágenes aquí, ¿no? Estos edificios están de moda en la zona Pacífico, como yo les digo, en Norteamérica, en Australia, en Asia, está lleno de esto, en Singapur, ni le digo, ¿no? Pero Singapur dicen que es un lugar muy verde, o sea, esto lo trasladan a esto. Yo no creo que esa es la manera, digamos. Por supuesto que hay herramientas, tan solo la herramienta LEED me permite decir que esto es absolutamente sostenible. Ahí el mundo está dividido, los que están con esos sistemas y los que no. Mi formación, mis profesores siempre me han dicho no, mucho cuidado con eso, y somos más bien para rescatar las grandes características de la arquitectura vernácula y tratar de evitar hacer esto que, digamos, tal vez en New York, Manhattan es muy bonito, no digo que no, pero exportar esto a todo el mundo y pretender que sea verde, no, la verdad, lo que tendríamos que hacer es rescatar la sabiduría de la arquitectura tradicional y hacerlo localmente. Bueno, que es algo que finalmente, por lo poco que he visto aquí en INER, están haciendo, porque tienen sus prototipos que están hechos mirando lo que era la arquitectura de la selva, de la costa, y con mucha atención y respeto a lo que era la tradición. Esto era la primera parte. Aquí alguna referencia